¿Por qué decidiste actuar? Es gracioso, ¿no? Cuando alguien más cree en ti, más que tú mismo. Porque yo le dije, yo no soy actriz. Y ella me dijo, no, tú no sabes que eres actriz. Y si el día de mañana a mí me dicen, hay un personaje al otro lado del planeta para hacerlo, mi maleta está lista. Nunca le he dicho no a una oportunidad internacional. Siempre lo que me ha movido es cuánto me va a transformar esto. Hoy la comunicación es muy diferente, es mucho más relajada, es mucho más real, si quieres verlo así. Y esa estafa viene de una persona que para ti era supremamente importante en tu vida. Hubieron muchos sacrificios y ese dinero desapareció porque mi manager me lo robó. Al final lo que más me dolió no fue la pérdida del dinero, que fue mucho, sino la traición. Hola, bienvenida, bienvenido a Más Bienestar Podcast. Soy Carla Sarmiento Dávila y es un honor poder encontrarme contigo el día de hoy para conocer sobre la historia de una mujer que quiero un montón y que me ha inspirado en el transcurso de este tiempo que la conozco, porque pasó de ser mi compañera de trabajo a convertirse en una gran amiga, una mujer que realmente tiene una historia inspiradora. Estoy hablando de Marisol Romero, sí, ella misma, la guapísima Marisol Romero. Con ella hoy vamos a hablar acerca de cómo trabajar en nuestra vida para poder, en momentos de dificultad, conservar la calma y, por sobre todas las cosas, ir detrás de lo que nuestro corazón anhela, sin parar, sin resistir y sobre todo con esas ganas de lograr nuestros sueños. Así que Marisol, querida, voy a contar un poco sobre su historia. Ella es una destacada actriz, presentadora de televisión y locutora ecuatoriana. Su incursión en el mundo del espectáculo comienza cuando ella es jovencita, 20 años, y después de un certamen de belleza. Y poco a poco fue creciendo con su carrera hasta convertirse en una de las actrices más reconocidas de nuestro país. Además, fue presentadora del programa matutino Complicidades de Ecuavisa, en donde también destacó como reportera. Su debut actoral se da en los cortometrajes Doble Trampa y Bella. Y para perfeccionar su arte, Marisol se traslada fuera del país a estudiar en Nueva York. Y resulta que cuando está en Nueva York las cosas cambian por completo. Ella regresa y consolida su carrera internacional, participando en producciones como Todo sobre Camila en Perú y Amas de Casa Desesperada en Argentina. Mi querida Marisol, estoy muy honrada de tenerte el día de hoy aquí en Más Bienestar Podcast. Bienvenida. Gracias, mi Carlita Bella, qué lindo estar con tu comunidad, con la gente que sigue tu contenido, tu podcast. Qué lindo lo que dices, siempre es como sorprendente escuchar a otras personas hablar de lo que has hecho. Uno no vive pendiente de lo que hizo, sino de lo que sigue haciendo en el día a día. Pero cuando escuchas a otras personas hacer el recuento de lo que has hecho, dices, ¿en serio hice tanto? Y aquí me falta un montón, de hecho, por eso vamos a conversar contigo, pero yo quisiera empezar este episodio hablando sobre la resiliencia, porque en el tiempo que te conozco, creo que esa es una de las cosas que más te caracteriza. Y creo que muchas veces como seres humanos se nos olvida que todos los problemas que atravesamos y todas las dificultades que atravesamos nos lleva a un lugar maravilloso y específico. ¿Cómo logras después de tantos logros y después de ser una de las actrices más importantes de este país, construir esa resiliencia con la que el día de hoy vives? Ay, Carlita, esas preguntas son complicadas, pero me gusta que me las hagas porque, o esa pregunta puntualmente sobre la resiliencia, porque no es algo que surge de una forma pensada, ¿no? Te toca. La vida siempre nos pone obstáculos, desafíos, situaciones complejas que simplemente tienes que tomar una decisión en ese momento, ¿no? Y yo nunca he visto la opción de decidir no seguir adelante. Tal vez por unos segundos, por unos minutos o a veces por unos días te puedes sentir abatido en situaciones desafiantes y difíciles. Pero cuando hay fortaleza interna que a veces viene con tu personalidad o con las cosas que se han dado en la vida y vas fortaleciéndola, pues simplemente dices, bueno, ¿con qué armas voy a enfrentar esto? ¿Con qué armas cuento?
pero es importante también conscientemente en la vida ir encontrando esas armas para las situaciones desafiantes que se van a presentar, que no sabemos cuáles son. Y te hago esta pregunta de inicio porque una de las cosas que nos ponemos a pensar muchas veces es, ¿por qué los actores y las actrices ecuatorianas tal vez no tienen el espacio que deberían tener, no solamente en nuestro país, sino en el mundo? Podemos ver actores y actrices como tú que tienen una trayectoria impecable, pero que además tienen una capacidad para poder comerse el mundo. Y creo que a los actores y músicos en nuestro país, de alguna manera en el camino les toca sacar esta resiliencia para poder seguir luchando por sus sueños, por sus anhelos, por sus deseos y sobre todo por eso que le da sentido a su vida. ¿Has sentido esto como que parte de que tu profesión ha sido como una de las cosas que ha ido formando o forjando eso en tu vida? Yo creo que todo. Mi profesión sí es una relación amor-odio, lo he dicho muchas veces en las entrevistas. Es una relación amor-odio. La amo cuando está presente y odio cuando no hay trabajo, como todo el mundo. Pero en el planeta entero, en el mundo artístico, si bien internacionalmente hay más oportunidades, es igual de competitivo y mientras más gente, más competitivo aún, más espacios. Creo que para que el artista ecuatoriano puntualmente pueda llegar a estar en espacios internacionales requiere de horas de vuelo. Y el problema en Ecuador es que no tenemos esa exposición a horas de vuelo para poder ser competitivos internacionalmente. Hace falta todavía crecer en el mercado. A veces ha habido épocas que parece que ya la hicimos y que despega el mercado ecuatoriano y de pronto, ¡praf!, frenazos por estos temas políticos, estos temas económicos y la falta de apoyo, y siempre lo he dicho, ya lo habrán escuchado en otras entrevistas, que repito esto y creo que es muy importante que la empresa privada apueste. Apueste y se dé cuenta de cómo otras empresas privadas en otros países como Colombia, para irnos al ladito nada más, pues ha generado una industria increíble del audiovisual. Ahora, por otro lado, las horas de vuelo son muy importantes para poder ser competitivo internacionalmente. Correcto. Cuando tú te vas a trabajar a otro país y te encuentras con compañeros de trabajo que vienen de muchísimas producciones una tras otra, no es lo mismo que alguien que trabaja una vez al año o una vez cada 5 años, peor todavía. No estás a la misma altura. No estás en la misma, es como ir al gimnasio, no es lo mismo una persona que está entrenando 5 años todos los días que la que va una vez al mes. Correcto. No tiene la misma fortaleza, no se desarrolla igual el cuerpo. Es exactamente igual en todo, ¿no? La cantidad de exposición que tengas es lo que te permite estar a la altura de cualquier situación, de cualquier producción, de cualquier propuesta que haya o donde tú quieres apostarle. Tú puedes ser muy bueno, pero si no estás con ese kilometraje, es más difícil conseguir ese papel, ese personaje o ese espacio en otro país. Para continuar un poco en el tema de tu carrera, porque después vamos a ir ampliándonos a diferentes áreas de tu vida, me gustaría saber qué quisiera Marisol Romero que se le aparezca el día de hoy, de qué forma, qué personaje se le debería aparecer el día de hoy y que te encantaría y te retaría mucho interpretarlo. Me gustan los personajes complejos porque creo que ahí es donde realmente el público conoce el rango actoral de un artista y como artista, como actriz, también yo saber de qué soy capaz. ¿Complejos como qué? Complejos como psicológicos, por ejemplo. Ok. Ese es un personaje en el que he rozado en mi carrera, pero no he entrado profundamente. Personajes con características psicológicas importantes, que tienes que hacer un estudio, que tienes que indagar, que tienes que hablar con psicólogos, psiquiatras para ver cómo es la personalidad de X rasgo psicológico o trastorno o trauma, donde entras en un mundo desconocido y tratas de entender qué le pasa a esa persona cuando está en esa situación, en ese perfil, en ese rasgo. Hay un estudio, hay una investigación, hay una empatía y de poder entrar en esos zapatos y decir, wow, ¿cómo es ser
tal tipo de persona. Y eso para mí es Y fascinante. justo dices algo que iba a ir relacionado con la pregunta, es estar en los zapatos de esa persona. Cuesta mucho poder estar en los zapatos de alguien a quien tienes que vivirlo, sentirlo y tal vez de alguna manera hasta pensar Sí, claro. como esa persona estaría pensando. Es Sí, claro, complicado. es complicado porque puedes equivocarte también, puedes ni rozar la realidad de esa persona o exagerarla. Entonces ahí hay un trabajo en equipo muy importante que es el director, cómo ve al personaje, el guionista, cómo escribe ese personaje y tú como actor, cómo lo interpretas. Es un trabajo en equipo. Pero me parece fascinante y hacerlo con mucho respeto, ¿no? Hacerlo con mucho respeto para que nadie se sienta minimizado, ofendido o exagerado y llevar un poco esta historia. Se me viene a la mente, por ejemplo, el Joker, que fue un personaje maravilloso interpretado por Joaquín Phoenix. Han habido muchos Jokers, pero si hay alguno que me ha tocado el Conmovido. corazón y conmovido, ha sido él, al punto en que llegas casi a justificar ¿Cómo actúa? todo lo que, las atrocidades que comete, ¿no? Claro. Claro, vuelves a tus sentidos y dices, no le puedo dar la razón, pero te toca el corazón la historia de este personaje, de por qué llega a hacer lo que hace y qué es lo que le lleva a ser quien es en ese momento. Y hay todo un estudio psicológico, sociológico, antropológico, en fin, es amplio y a mí eso me apasiona. Como podemos verlo. Me encanta esto. Si es que tú podrías ponerle un sentimiento a la actuación, ¿cuál sería? Pasión. Me encanta. Sentimiento, emoción, es pasión, sí. Y hacer las cosas con pasión marca la diferencia. Yo creo que hacer las cosas con pasión y con propósito marcan la diferencia. ¿Por qué decidiste actuar? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de sí, voy a actuar y me voy a convertir en una actriz? Porque apareció la oportunidad y es gracioso, ¿no? Cuando alguien más cree en ti, más que tú mismo, y te dice, como fue en mi caso, Elena Corral, que fue quien despertó eso en mí, y siempre le estoy agradecida y la menciono cada vez que me preguntan y me llevan al pasado de cómo empecé yo a actuar. Porque yo le dije, yo no soy actriz. Y ella me dijo, no, tú no sabes que eres actriz, yo te veo. Y yo siento que tú tienes madera para ser actriz. Lánzate. Pero Dije, siempre amaste la bueno, cultura, sí, el sí. arte, las Sí. obras. Sí, Siempre estuvo dentro de Sí. tu medio. ¿Nunca lo pensaste? No. Jamás. ¿Qué querías ser de No, chiquita? no. Cuando eras chiquita, ¿qué soñabas ser? Wonder Woman. Yo quería la Mujer Maravilla. Era mi heroína favorita. Isis también. Había un personaje, una serie que se llamaba Isis, que también era tipo Wonder Woman, pero venía de Egipto, el personaje y la historia, de hecho, viene de Egipto, la pueden googlear. Quería ser superhéroe, obviamente. Después había soñado muchas cosas como, no sé, ser azafata para vivir en un avión y viajando, que también me parece fascinante. Marisol dice que ella siempre tiene una maleta al lado por si acaso. Una maleta O sea, llena. claro, si el día de mañana a mí me dicen, hay un personaje y en una producción internacional y te tienes que ir, no sé, al otro lado del planeta para hacerlo, mi maleta está lista, yo me voy, a mí me fascina, no le tengo miedo. No tengo este arraigo de no puedo irme porque mi país, mis amigos, mi familia, nunca me pasó eso. Los llevo en mi corazón, en mi memoria, en mi alma, pero yo nunca le he dicho no a una oportunidad internacional porque es crecimiento, experiencia, más allá del currículum o a dónde me puede llevar a futuro. Siempre lo que me ha movido es cuánto me va a transformar esto, cuánto me va a transformar esta experiencia y este personaje sobre todo. Y ponerse en los zapatos de otras personas es transformador y te vuelve una persona empática, siempre lo voy a decir, porque te estás poniendo en zapatos que nunca te hubieras imaginado. La mayoría de gente, o casi todos, no solo la mayoría, viven en sus zapatos toda su vida, nunca se ponen en los zapatos de otras personas, a no ser que la vida te lleve a usar otro tipo de zapatos, Correcto. o más holgados o más apretados, y entonces ahí vas viendo cómo lo manejas, pero no contando la historia de otra persona, que a mí me parece fascinante. Entonces la maleta está ahí lista. Es verdad, siempre lo dice, siempre lo Bueno, viste, entonces cuando era chiquita y soñaba con viajar y que me paguen por viajar, ¿quién? La azafata, nunca fui azafata. Pero heroína, y he podido ser esos personajes, me parece fantástico. Y dentro de esto, la comunicación también es algo que está entre tus venas, corre por tu sangre.
y que de alguna forma también te ha permitido estar cerca de las cámaras. Estuviste en medios como Teleamazonas, mucho tiempo presentando noticias, también un programa de variedades, has sido locutora. Entre la tele y la radio, ¿con cuál te quedas? Uy, es complicado. La tele tiene su magia, pero también tiene como este encasillamiento de que hasta aquí puedes hacer, hasta aquí puedes decir, tienes poco tiempo para expresar lo que piensas, lo que sientes, es como que te ponen rígida, ¿no? De alguna manera, con su flexibilidad, pero más rígida. En cambio, la radio, tú has hecho radio, Carlita, hicimos radio juntas. La radio es deliciosa, la radio es increíble, la radio es mucho más flexible, hay más tiempo, hay más reflexión, hay magia. Son espacios que me encantan, pero muy, muy distintos. Y creo que esa posibilidad de comunicar tiene, además de ello, una responsabilidad súper grande con la que tú, Sí. de alguna manera, una de las cosas que yo admiro de ti es que eres súper responsable porque no solo lo dices, sino también lo practicas. Yo recuerdo una vez que me mandaron un producto que debía tomar, Marisol, pero leíste los ingredientes, pero leíste qué dicen, pero leíste la caja. Y yo, no, mami, ya boté la caja, ya boté, ya boté cómo se tiene que usar. Y esa manera que tienes de vivir tu vida, de esa manera como tan responsable y tan coherente, hace que tu forma de comunicar impacte y llegue al corazón de las personas. La comunicación tiene mucha responsabilidad y hoy más que siempre estamos muy abiertos a poder emitir un mensaje. ¿Cómo tú trabajas en ti para que ese mensaje cale en la vida de alguien más y para que pueda tener un propósito y un sentido y no se esparza con el viento? Es difícil, es complejo. Vamos, no usemos la palabra difícil. Carlita me enseñó a ser consciente de las palabras. Ella ha sido mi coach también aquí, ¿no? Así como dices que uno tiene que ser consecuente con lo que dice y lo que hace, bueno, ahorita también lo vamos a hacer en este momento. Cuando yo entré a trabajar a la radio y Carlita y Nicole Cueva eran mis compañeras, hicimos un clic con Carla puntualmente porque estábamos sentadas muy cerca también. Y ella se convirtió sin querer, queriendo ella y yo con la intención, en mi coach. Y conversábamos mucho y ella me decía, sé consciente de lo que dices, del uso de las palabras. Yo hoy pienso muchísimo cuando voy a decir, es que es difícil, o es imposible, o es, no, es retador, no difícil. Entonces ahora siempre me acuerdo, es retador, no es difícil. Ok, porque las palabras construyen nuestra realidad. Te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, haz la prueba, ponlo a prueba. Yo lo he hecho y realmente he visto los resultados de cambiar la forma de hablar, de pensar y de actuar. Entonces, con respecto a lo que me decías, yo siempre he sido consecuente con lo que digo y hago. Eso a mucha gente le molestaba. Ahora, como haya un movimiento mucho más relajado, si quieres, el mismo hecho del podcast, por ejemplo, que no es tan rígido como era la televisión en nuestra época. Nosotros hemos vivido esta transición de lo análogo digital, de lo tradicional a lo diverso. Hoy la comunicación es muy diferente, es mucho más relajada, es mucho más real, si quieres verlo así. No hay poses, ¿no? Auténtica. Me encanta eso. Me siento mucho más libre de decir y de hacer lo que pienso, ¿no? A veces te quedas pensando, los gringos tienen una frase que dice, if I could speak my mind, ¿no? Quiere decir, si pudiera hablar desde mi mente, ¿qué es lo que estás pensando? Si pudiera decir lo que pienso. Yo trato de decir lo que pienso sin ofender a nadie, pero sí ser consecuente. No me gusta, por ejemplo, en el caso de vender en redes. Viene un producto y me dice, yo quiero que tú vendas mi producto. Le digo, sí, si lo he usado, si me gusta, si me ha hecho bien, buenísimo. Yo pongo mis manos ahí y mi cara, mi nombre y mi credibilidad. Porque la credibilidad se construye, Carlita, con los años, con la vida, demostrándolo, no es de la noche a la mañana. Entonces, dices que hablas de bienestar y vendes comida chatarra porque te pagan. No. Yo por ahí no funciono, nunca funcioné. Entonces, perdí muchísimas campañas, perdí clientes, pero no me perdí a mí. Exacto, porque pero tú la te puedes coherencia perder. siempre ha sido como Entonces, el eje principal. exactamente. Lo que piensas, lo que dices y lo que haces tiene que estar alineado. No puedes decir una cosa y hacer otra porque entonces la gente va a decir, ¿y quién es? ¿De qué se trata? Creo que eso se construye demostrándolo, ¿no?
Estoy feliz de poder tenerte en este espacio, Marisol, porque yo creo que cuando yo hago la lista de las personas a las que quiero tener, digo, ¿de quién quiero aprender? ¿De quién quiero inspirarme? ¿Qué historia quiero que toque el corazón de alguien para que no se sientan solos? Porque yo siento que de alguna forma esta capacidad que tenemos hoy de hacer clic y estar en cualquier lugar o mirando la vida de cualquier persona hace que muchas veces nos comparemos, que muchas veces nos frustremos un montón e imaginemos que ese éxito que tienen llegó solito, pero no sabemos todo lo que hay detrás o todo lo que ha tenido que pasar una persona para poder llegar al lugar en el que ahora está. Y hay muchas historias de tu vida que han sido bastante retadoras. Si yo te pondría así como la pregunta de Marisol, ¿cuál ha sido la situación de tu vida que más enseñanza, fortaleza y valentía te ha dejado? ¿Cuál sería? Es difícil porque bien lo dices, tú me conoces, Carlita, y sabes que han habido muchas, Sí, de verdad. muchas situaciones retadoras en mi vida, desde muerte en mi familia, ya yo casi no tengo familia ya, mi padre, mi madre, mi hermana mayor murieron, que eso es complejo, si bien la muerte es algo natural y deberíamos todos estar acostumbrados a saber manejarla, no es así, Pero así. porque cuando llega te impacta y es inevitable y bueno, cuando eres muy chiquita son situaciones difíciles. La Luego, pérdida de tu madre, de tu padre y de tu hermana, ¿qué te Ajá. deja? Aprender a entender y amistarme con la muerte, porque también va a llegar la mía. Espero que no la de otros seres queridos antes que yo. Pero qué egoísta es el comentario, sí, es egoísta. Es preferible irse uno que ver al resto irse, porque eso es muy doloroso. Hay más gente que amas y que es parte de tu vida, pero sí a entender que somos finitos, que la muerte te puede sorprender en cualquier momento o que también puede ser dolorosa y durante mucho tiempo, que es la que nadie quiere vivir, ¿no? Que nadie quiere pasar por eso. Entender que una muerte también, que de cáncer, por ejemplo, que murió mi madre y mi hermana, también es una forma de irse cerrando ciclos, pudiendo arreglar cosas que no están arregladas en tu vida, irte en paz con todo el mundo, Tener tiempo. tener tiempo, ¿no? De ir cerrando esas puertas abiertas, esos vacíos, esos huecos que se generan a veces en nuestras vidas o que nosotros generamos. No voy a decir que hay bendiciones en esto, porque no, pero hay oportunidades, ¿no? Correcto. Que un accidente, por ejemplo, que de la noche a la mañana desapareció la No lo vuelves a persona, ver. no lo vuelves a ver, eso debe ser muy impactante. No me ha pasado más bien lo otro, ¿no? Personas muy cercanas, mi familia y amigos queridos que se han ido con estas enfermedades a largo plazo. Entonces me ha ayudado a entender la muerte, a aceptar y a verla desde otro lugar y tratar de normalizarla, ¿no? Sé que va a ser un proceso difícil cuando vuelva a pasar, pero incluso la mía, si es que llega a ser de esa manera, pero estar conscientes, que es lo más importante, ¿no? No vivir como pollo sin cabeza, inconsciente, y que después llegan las cosas y no sabes cómo responder. Ahora, en momentos retadores también en mi vida, que más enseñanzas me ha dejado fue, déjame escoger rápidamente en mi mente, bueno, es que ¿qué no me ha pasado? He sido estafada económicamente. Y esa estafa viene de una persona que para ti era supremamente importante en tu vida y en tu carrera profesional, a quien le confiabas literalmente todo con los ojos cerrados. Eso más allá del dolor económico, porque fue mucho dinero y mucho trabajo detrás, fue mucho trabajo en el que yo viví encerrada en un estudio. Yo tenía a mi hijo chiquito, tenía 6 años, desde los 6 hasta casi los 8 años. Yo lo veía poco a mi hijo porque tenía mucho trabajo, hubieron muchos sacrificios y ese dinero desapareció porque mi manager me lo robó. Esa es una historia que se publicó y fue un poco, y se hizo seguimiento, no el suficiente, pero se hizo seguimiento en su momento. Eso fue en el 2008. No es suficiente porque quedó libre. Sí, claro, Tu dinero. se llevó mi dinero de mi trabajo y me dejó con una mano delante y otra atrás. ¿Qué pasa ahí? Porque yo creo que una de las cosas que nos puede hacer perder en el camino es perderlo todo. Porque literalmente lo perdiste todo. Te quedaste así, con una mano delante y otra atrás y con un niño ahí, además.
¿Qué pasa por tu cabeza ahí y cómo logras resignificar eso y en cuánto tiempo logras resignificar? Me costó mucho, me costó muchísimo. Fue muy duro de aceptar, de entender, mucho resentimiento, enojo, rabia, juicio, todo esto que me llevó a darme cuenta que primero mi vida y mi salud mental y la de mi hijo eran más importantes que el dinero. Al final lo que más me dolió no fue la pérdida del dinero, que fue mucho, sino la traición. La traición fue lo que más me costó recuperar, ¿Pudiste perdonar? ¿no? Sí, me tomó mucho tiempo y terapia. Solito no se lograba. Solito no se lograba porque yo no sabía qué herramientas utilizar para perdonar algo así. La traición es algo muy doloroso cuando confías tanto en esa persona, ¿no? Cuando le das todo. Cuando le das toda tu confianza, exactamente. Y el dinero, yo he escuchado frases del dinero se vuelve a hacer, no siempre, no esa cantidad. Correcto. No son las mismas oportunidades. Fue un momento crucial justamente cuando yo volví a retomar la carrera, pero internacionalmente con fuerza. Hice Amas de Casa, hice series en Colombia. Era mi momento cumbre. Estrella. Era mi momento cumbre donde obviamente iba a tener muchísimo más ingresos que nunca en mi vida. Y así fue, porque no volví a tener ese tipo de oportunidades y mucho menos ese nivel de ingresos económicos, ¿no? Entonces fue muy difícil limpiarme internamente de ese dolor, de esa traición y esperar que la vida pues te compense también de alguna manera, Dios o como quieras llamarle, esa pérdida. Pero han habido otras también, cuando me enfermé gravemente y perdí una parte de mi cuerpo. Esa parte también fue muy, muy fuerte, eso fue en el 2019 y por primera vez estoy hablándolo ahora en charlas que me han invitado a dar mi testimonio de recuperación, porque pudo haber sido mucho peor de lo que me pasó, pero la vida se encarga de encaminarte y llevarte por donde tienes que ir para poder recuperarte de lo que te tiene preparado, entre comillas, ¿no? Esos momentos difíciles y retadores. Y a la final, si es que pudiera pensar en un resumen de todo esto, diría que aprender a soltar es muy importante. Aprender a soltar el desapego, aprender a soltar el dinero, aprender a soltar la fama, el reconocimiento, el cuerpo, la juventud, la estética, aprender a aceptar la situación que se presente, pero eso no quiere decir que te vas a dejar estar. Correcto. Y que te vas a tirar así a morir a la vida y que sea lo que la vida quiera, porque la vida te puede pasar como un camión por encima. Uno puede levantarse y esquivarlo, pero hay que aprender a hacerlo y decir, bueno, aquí sigo mientras haya vida y voy viendo cómo lo enfrento a cada desafío. Pero creo que el resumen de esto es soltar, que nos cuesta tanto. Para ti, ¿qué es la valentía? Wow, todo. Creo que en la vida tenemos que aprender a ser valientes, precisamente también para soltar. Y soltar no solo en nosotros mismos, sino al resto, soltar a los hijos. Soltar el no fueron como querías, no eligieron lo que tú querías, no estudiaron lo que tú querías y son como son, soltarlos. Soltar la muerte. Se fueron tus seres queridos, Dios no quiere un hijo, tus padres, tus mejores amigos, tu hermana como en mi caso. Y por qué se fue y seguir arraigados a ese recuerdo y al no puedo dejarlo ir. Es terrible, te enfermas. Soltar también eso, ¿no? Y aprender a fluir en el dolor también. Y tú decías, Marisol, algo que muchas veces como seres humanos le tenemos un montón de miedo y es esto de poder pedir ayuda, poder buscar a alguien que te pueda dar las herramientas que requieres para poder como decía la Juanita Guarderas, para poder surfear esas olas. Y poder entender que en el proceso vas a encontrar esta perspectiva distinta de ver las cosas que te están pasando. ¿Te costó pedir ayuda o siempre fuiste como de la mente abierta y decir, no, es momento de llamar a alguien para que me pueda dar una mano? La vida, como te digo, Carlita, me ha llevado a aprender esas cosas en situaciones muy amigables, para que cuando vengan los desafíos yo conecte
con esa situación, ¿no? Al haber vivido en Argentina 6 años prácticamente, esa experiencia fue maravillosa. Una de las cosas que conocí fue la terapia. Todo tipo de terapia. Y la gente hacía terapia, entonces la rara era yo. Era bastante común hacer No, terapia. normal, Claro. normal. Lo que no era normal era una persona que no hiciera terapia. Entonces yo no era normal. En Buenos Aires la gente decía, cuidado, ella no hace terapia. Y yo... Y aquí era cuidado, hace terapia, entonces está medio mal de la cabeza. Correcto. No te metas con ese tipo, no te metas con esa chica, porque hacían terapia. Qué locura, ¿no? Entonces yo me voy a vivir a Argentina, me encuentro con esta cultura alucinante, con estas corrientes increíbles, psicológicas, terapéuticas, y cómo la gente realmente está ocupada, no preocupada, ocupada de su salud mental, que es clave. El mundo, a ver, no controlamos nada. Y eso lo pueden leer de los estoicos, que nacieron en el siglo III, en Grecia, en la antigua Roma también. Y ellos decían, y yo firmemente lo creo, que no controlamos nada de lo que nos pasa. Lo único que controlamos es la actitud con la que vamos a enfrentar las cosas que nos pasan. Tal cual. Claro, si tienes las herramientas, la actitud va a tener todas estas ayudas para poder enfrentar las distintas situaciones. Pero si no tienes las herramientas, no sabes cómo manejarte y puedes enloquecerte en el camino. Entonces, este indagar internamente en ti, autoayudarte con una cantidad de literatura que hay hoy por hoy para hacerlo tú mismo. A un clic de distancia. A un clic de distancia hoy, más todavía. Yo empecé con los libros y luego con personas, terapeutas. Yo no creía en la terapia. Al principio, cuando tuve psicólogo, cuando se murió mi madre, yo tenía 17 años, mi papá me puso con una psicóloga para atravesar esto. Como que no encontraba el clic con la psicología puntualmente, pero esa soy yo, no estoy satanizando nada. Pero fui buscando otras corrientes, otras formas, leí un montón de libros, me acuerdo Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, que llegó a mis manos cuando yo tenía 19 años. Eras una niña. Era una que tal vez niña. no sabías lo que estabas leyendo, Pero ya el poder estaba- que estabas teniendo a través de ese leyendo. libro. Sí, Louise Hay, Tú puedes sanar tu vida, en momentos complejos, ¿no? Bien, bien complejos, donde no había conectado con la terapia psicológica. Entonces buscaba estas corrientes. Y muchísimos años después, yo tenía 36 años cuando llego a Argentina, muchísimos años después, descubro otras formas y que yo podía elegir con cuál me sentía cómoda y cuál me iba a llevar a encontrar esa conexión conmigo misma, porque a la final, tú que eres mentora, Carlita, coach, el papel de un terapeuta, de un coach, de un mentor, es llevarte a ti a encontrar tus propias soluciones dentro de ti. No están afuera, están adentro. Tal cual. Pero si no tienes esa guía, es difícil llegar a encontrar esas soluciones dentro de uno. Mi querida Marisol, yo tengo 4 palabras que me gustaría me digas qué significan para ti. Ariel. Mi vida. Cable a tierra. Ese es mi hijo. Tierra. Sí. Actuación. Pasión. Montaña. Desafío. Argentina. ¡Ay, qué hermoso! Amo. Amo mi escuela. Si podría alguien, una superactriz, representar tu vida, ¿qué actriz quisieras que la personifique? Penélope Cruz. Que todo lo tiene listo. ¿Y cómo se llamaría esa película? El desastre de mi vida. Los desastres de mi vida. ¿Qué libro cambió? Y sería de comedia. Ok, con mucho humor. Sería de comedia. Sería de comedia. ¿Qué libro cambió tu vida? Muchos. Clave, deja de ser tú, de Joe Dispenza. Clave. Clave, ese llegó en un momento muy, muy complejo de mi vida, donde estaba jugándome precisamente la vida con un tema de salud grave. Y llegó a mis manos gracias a una gran amiga que ya no está en este mundo, Françoise Moschetti. Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Fue clave, pero también como te dije, Tú puedes sanar tu vida, cuando tenía 20 años, de Louise Hay, también fue un libro que me transformó. 3 cosas que haces sí o sí cuando estás entrando en desesperación. Busco dentro de mí
mis herramientas pueden ser tapping, que me encanta, lo hemos conversado, meditación, es decir, busco centrarme, no alocarme, sino entrar adentro y calmarme porque las decisiones complicadas en momentos desafiantes tienen que tomarse desde la calma. Nunca desde una emoción exacerbada, ya sea de extrema euforia o de extrema tristeza o miedo. Tratar de entrar dentro de esa calma adentro para poder decidir desde la sabiduría y no desde la angustia. Entonces sería el tapping, la meditación. El tapping, la meditación y el journaling, escribir. Me siento y escribo, ¿no? Lo que estoy pensando para sacar todo eso que me revoluciona en la cabeza. Y finalmente, ¿qué le dirías a una persona que nos está escuchando ahora y que tal vez está atravesando un momento súper tormentoso en su vida y que no tiene ganas de absolutamente nada? Que la llamen a Carla Sarmiento para que sea su coach. Para que les salve la vida, que busquen ayuda, que pidan ayuda, que no piensen que van a juzgarles, que van a pensar mal de ti. Es súper importante en momentos difíciles pedir ayuda, de verdad. No lo digo porque estoy sentada con Carla Sarmiento aquí, lo digo de verdad porque lo pienso y lo he dicho en otros espacios. Carlita fue clave en un momento de mi vida y han habido libros y mentores claves en distintos momentos desafiantes de mi vida, pero siempre ha estado como afuera para encontrar adentro. Afuera para encontrar adentro. Me encanta eso, Marisol. Gracias. Gracias por darnos esta posibilidad de conocerte un poco más, de poder saber qué está ahí dentro de Marisol Romero, esta mujer que es tan querida, esta mujer que es tan inspiradora además, y esta mujer que tiene tanto por dar. De verdad espero para ti solo cosas buenas porque te las mereces toditas. Y estoy completamente segura que ese papel que estás esperando de interpretar a esa persona que de alguna manera nos va a poder llevar a la empatía, como tú lo mencionabas, va a llegar. Así que, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales si es que alguien de nuestra comunidad quiere seguirte? Bueno, gracias, Carlita. Gracias, me encanta estar en tu podcast. Gracias por invitarme. Gracias por el servicio que le entregas al mundo, porque lo que haces, lo que amas hacer es un servicio. Es sanar, es ayudar, es guiar. Y el mundo entero lo necesita, y más en este tiempo donde sentimos que todo el mundo está loco, no solo en nuestro país, sino en el planeta entero. Es donde más necesitamos de ecuanimidad, centro, y ese es tu propósito en la vida, y te agradezco por tener ese propósito y por que la gente pueda contar con esa ayuda enorme. Yo tengo una sola cuenta activa en este momento, que es Instagram, que se llama Marisol Romero M, Marisol Romero M. Tengo una cuenta en X que no la estoy utilizando ahora, pero está ahí, que pueden entrar a leer, que he escrito mucho sobre los estoicos también. He compartido sus frases, es muy bueno, les recomiendo que lean a los estoicos. Ayuda mucho en estos tiempos, Marisol Romero S en X. Y bueno, por ahora esas son mis redes y ahí es donde me pueden encontrar. Y próximamente en un súper proyecto que Marisol trae entre manos. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí. Gracias por quedarse este tiempo escuchando lo maravilloso que es trabajar en uno para poder tener los resultados que queremos. Nada es sencillo, nada viene facilito, es cuestión de tener mucho enfoque, de tener mucha disciplina, de tener mucha resiliencia y sobre todo ganas, porque con eso podemos lograr lo que nuestro corazón anhela. Yo soy Carla Sarmiento Dávila y ha sido un placer estar con ustedes en este podcast. Recuerden compartirlo, no se queden con el mensaje, envíenlo a alguien que creen que le puede tocar su corazón. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau.